Y como mencionamos antes, están algunos miembros del Congreso de aquí, de nuestra patria. Tenemos aproximadamente la asistencia de 20 diputados de diferentes partidos políticos de aquí, nuestra República Mexicana, que nos están acompañando ahorita. Y como miembros del Congreso Mexicano de Representantes, vamos a invitar para que el diputado Eric Flores nos dé un mensaje y que pueda entonces dar apertura a este Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Licenciado, bienvenido, Eric. Un aplauso para nuestro invitado. Ya saben la gente de nuestro partido que luego pido estrados más chiquitos porque si no, no alcanzo a ver. Espero que me vean por lo menos la cara. Somos 10 diputados del Partido de Encuentro Social. Varios de ellos nos encontramos el día de hoy aquí. Estoy hablando de diputados federales. Hay también alguna representación de nuestros diputados locales y de recientes constituyentes a la Constitución de la Ciudad de México. Y a nombre de ellos y también de todas las personas que colaboraron para que esto pudiera ser realidad, queremos dar la más cordial bienvenida a toda la gente que viajó de lejos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este país que, al igual que sus países, necesita, le urge. Ya se nos pasó el tiempo, estamos atrasados, de un movimiento social que impacte el área política con los principios y con los valores que hemos aprendido de nuestros padres, que hemos aprendido en nuestras iglesias. A nombre de ellos queremos extender la más cordial bienvenida y de verdad agradecemos a Dios su presencia en este importante evento. No puedo desaprovechar la oportunidad sin externar algunas de las ideas que nosotros tenemos. Seguramente en alguna parte seré un poco anecdótico y justamente quiero empezar con esto. En el constituyente de Querétaro que dio vida a la actual Constitución Política Mexicana hace un siglo, en 1916-1917, un diputado que estaba hablando de una manera muy fuerte en contra de la intervención de la Iglesia en la política, Froilán Manjarres, decía que era el momento de expulsar de la política a Dios. Eso se convirtió en una cultura en este país. En este país, a diferencia de muchos de los de ustedes, a cualquier funcionario público o cualquier representante popular, si se atreve a mencionar el nombre de Dios, inmediatamente es llamado para decirle que está violando el Estado laico. La concepción que en este país se tiene de Estado laico es absolutamente absurda. El Estado laico para la cultura política mexicana es un Estado sin Dios, en el que ni siquiera podemos pronunciar el nombre de Dios. Nosotros trabajamos 15 años para hacer un partido político con principios cristianos. Hace 2 años participamos en nuestra primera elección, logramos tener ya una representación en el Congreso. Y en el primer discurso del Partido de Encuentro Social, en la tribuna de la Cámara de Diputados, señalamos que había sido un error histórico sacar a Dios de la vida política, de la vida pública de nuestro país. Y nosotros queríamos reivindicar el nombre de Dios en público y por eso lo estábamos haciendo desde la máxima tribuna de este país. 100 años después, creo que vamos un poco retrasados. ¿Y cuál es el problema que nos ha pasado? Acabamos de ser constituyentes, aquí está Aida Regui, debe estar Andrés, lo acabo de ver por ahí, y yo. Acabamos de ser constituyentes aquí en la capital de la República. Hubo una reforma
donde por primera ocasión la Ciudad de México inclusive cambia su nombre de ser Distrito Federal a Ciudad de México, pasa a formar parte del Pacto Federal. Antes siempre se gobernaba, hace mucho tiempo, vía regentes, un nombramiento sin elecciones que daba el presidente de la República. Hace 20 años, por primera vez se tuvo una elección democrática en nuestro país, lo ganó un partido de izquierda y a partir de ahí han gobernado esta ciudad. Y han gobernado esta ciudad con una bandera absolutamente jacobina, muy de la cultura política mexicana. Tenemos que decirlo, decimos con mucha tristeza, llegamos tarde. Hubo 100 constituyentes para esta asamblea que fue histórica en nuestro país, 100 años que no se reunía un constituyente en México, y tuvimos la oportunidad, 3 de nosotros, solamente 3, de ser miembros de este constituyente. Nuestra experiencia fue terrible. Hubo días muy amargos, muy difíciles, porque no solamente nos estábamos enfrentando a huestes de maldad, nos estábamos enfrentando a políticos legendarios, tradicionales, importantes, que estaban tratando de imponer y que impusieron con sus mayorías legislativas lo que ellos quisieron en la Constitución de esta ciudad capital. Y por cierto, están hablando que tienen muchas ganas de que esto sea reproducido en todo nuestro país. Se han tenido que levantar ya movimientos y de ahí justamente surgió la idea de este Congreso Iberoamericano. Porque hace unos cuantos meses enfrentamos una lucha muy parecida en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión de este país, donde se estaba intentando legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y a nosotros se nos ha dicho todo, que somos homófobos, que estamos en contra de los derechos humanos, y bueno, los más chavos nos dicen que no agarramos la onda, ¿no? Lo cierto es que se tuvo que levantar un movimiento social, establecer estrategias que nunca habíamos hecho. Ante un hecho ya real, contundente, porque había sido una iniciativa de ¿quién creen? Del presidente de la República, para sorpresa de muchos de nosotros. Y por eso estamos hoy nosotros dando testimonio, y seguramente en estos días estaremos escuchando testimonios de otros lados. No sabemos qué pasó. Sí establecimos estrategias, hicimos lo que pudimos, trabajamos, pero teníamos mucho temor de que esa iniciativa presidencial prosperara, por una simple y sencilla razón, porque tienen mayoría en el Congreso. Realmente en este país siempre se ha pasado, no importa el presidente de la República del color que sea, siempre se pasan las iniciativas presidenciales. Es muy difícil que no pase una iniciativa presidencial, más aún la iniciativa de un presidente proveniente del PRI. Y con mayoría en el Congreso estaba la mesa puesta para que esta iniciativa prosperara. ¿Algo sucedió? A mí no me cabe la menor duda que tuvo que ver la oración de miles de gentes, la reacción extemporánea de miles de nosotros, que teníamos años señalando en la iglesia que estos tiempos venían para México, pero nos tiraban de a locos. Y realmente no porque nos sintiéramos profetas, es porque hemos participado en el proceso político de este país y sabíamos que venía. ¿En cuántos de nuestros países no sabemos lo que viene y nos mantenemos apáticos, creyendo que finalmente nuestra escasa participación política no puede tener, digamos, un éxito asegurado en un proceso político o en un proceso legislativo? Se levantaron miles de firmas y se estableció que íbamos a ir por 2 rutas. Una por el Partido Encuentro Social y buscar aliados, diputados, senadores de otros partidos políticos, y otra una iniciativa ciudadana para que entrara por el Congreso por 2 vías. Empezaron a pasar muchas cosas, se empezaron a manifestar algunas de las iglesias populares importantes de nuestro país, luego se confundieron algunos movimientos, se levantaron otros movimientos y nosotros decidimos establecer una ruta clara de la cual no movernos. Justo cuando se presentó esta iniciativa, el pastor Benjamín Rivera nos comentó de alguna diputada de Colombia, vino ella y me parece que después de ese acontecimiento se hizo una marcha, sacar a la iglesia
de su comodidad, de su confort aquí en México, ha sido muy difícil. Ahorita voy a platicar un poquito el proceso de formación de nosotros. Ha sido muy difícil. Bueno, gracias a Dios fue una gran sorpresa. Dejamos la comodidad de nuestras bancas domingueras y nos salimos a manifestar como ciudadanos con derechos, que creemos en principios y en valores bíblicos que nos fueron infundidos en nuestra casa, y que esa es justamente nuestra formación. Yo me recuerdo porque fui un discípulo de Carlos Monsiváis, un escritor muy famoso aquí de izquierda, protestante, que por cierto había abandonado la iglesia a raíz de los ataques, la cerrazón, la religiosidad de muchos de nuestros movimientos, de muchas de nuestras denominaciones. Él se convirtió realmente en uno de los intelectuales más importantes de la izquierda. Hoy, las gentes de movimientos contrarios a nuestros pensamientos lo reivindican como uno de los líderes de opinión en materia de minorías, y cuando se habla de minorías religiosas, sexuales, etc. Bueno, él era un protestante muy conocido aquí en nuestro país, que desafortunadamente abandonó la iglesia. Por esa cerrazón, por esa falta de visión, por esa falta de compromiso social, Carlos Monsiváis se convirtió en un profeta citadino, con toda la formación de un cristiano protestante. Con toda esa formación pudo decirle a este país en lo que estaba en contra. Él tiene una frase muy famosa que a mí me gusta mucho repetir. Dice: somos aquello en lo que creemos, aún sin darnos cuenta. Somos aquello en lo que creemos, aún sin darnos cuenta. Y habemos muchos cristianos en este país, y yo no tengo ninguna duda que en toda Iberoamérica, que fuimos formados en nuestras iglesias para ser líderes. Y terminamos siendo líderes, si acaso, de nosotros, Ya no cabemos en la iglesia de tantos liderazgos que tenemos ahí bien formados, ¿no? con valores espirituales muy importantes, pero simple y sencillamente nos limitamos por cuestiones doctrinales a participar política y socialmente. Pocas son las denominaciones en este país que toman una bandera social, a pesar de que hacemos mucho trabajo social. Simple y sencillamente lo hacemos casi en la clandestinidad. Por cuestiones doctrinales no nos atrevemos a participar en política. Yo tengo un pastor que me apoyó cuando yo era joven y decidí tomar el camino de la actividad pública. Pero por cierto, no sin antes haber tenido pruebas muy fuertes, porque mi pastor creía absolutamente que la política era del diablo. Y él no quería que yo perdiera mi alma, por eso él quería que yo fuera pastor igual que mi mamá. A lo mejor, si les hubiera hecho caso, estaría un poquito más cómodo y estaría orando desde la iglesia sin participar social y políticamente en las cosas que ya están aconteciendo en este mundo, porque nosotros le dejamos el lugar a otras personas. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar con un presidente de la República, y me recuerdo perfectamente cuando yo acepté ese trabajo. Lo acepté porque había leído un proverbio: aleja al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. A ver, ¿cuántos versículos no podría yo venir a recitar? Porque soy segunda generación de cristiano. Pero de poco me sirve recitar tantos discursos y creer en ellos si yo no tengo la capacidad de ponerlo en práctica. Yo no sé qué les pasa en sus países, pero sí pasa aquí en México. Muchísimos líderes importantes, bien soñadores. Bueno, ojalá fueran soñadores y no quiméricos, ¿no? La diferencia entre una quimera y un sueño es que un sueño se vuelve realidad, y una quimera es un sueño irrealizable. Yo he tenido muchos pastores con un alma completamente quijotesca, que yo admiro, respeto, los amo, nomás que se la pasaron peleando contra molinos de viento, sin hacer realidad nada de lo que nosotros creemos, sin tratar de llevar a la arena pública de este país nada de lo que pensamos, solamente conformándonos con llenar iglesias y con ver que nuestras iglesias crecen y crecen y crecen, pero que no influyen en la vida pública de este país. A muchos de ellos los amo, de verdad, pero es lamentable escucharlos animar a los jóvenes y después decir: no puedes ser político, aguas, porque te puedes ir al infierno. Es lamentable para mí darme cuenta que todo lo que yo aprendí de niño en mi iglesia es poco puesto en práctica en una vida pública, y nos reservamos a nuestra vida privada.
Hace muchos años intentamos hacer un partido político. La verdad es que no sé cómo lo logramos. Porque tuvimos poco respaldo de la iglesia. Yo era un poquito ingenuo, vengo de una iglesia pequeña, de una iglesia muy tradicional, sin mucho contacto con los grandes líderes de este país, porque aquí hay liderazgos muy importantes en este país que Dios ha levantado, no me cabe la menor duda, ahí están sus ministerios. Pero al yo venir de un trasfondo un poco doctrinal, más conservador, me costaba mucho trabajo entrar en comunicación con ellos. Además, todavía me cuesta. Bueno, cuando empezamos el partido hace 15 años, nosotros pensamos que iba a ser más fácil. Como yo venía, vuelvo a insistir, de una iglesia bastante bíblica, pues leíamos a Geo y decíamos, a ver, esto está muy sencillo. Venía yo regresando de Estados Unidos, tengo maestría, doctorado en la Universidad de Harvard, porque de niño supe que tenía que aprender la letra y la lengua de los caldeos. Eso no me lo enseñaron en la universidad. Soy egresado de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y claro que me fui a Estados Unidos a estudiar y a la mejor universidad. Porque mis papás cometieron un error conmigo. Como soy segunda generación de cristiano, me dijeron que era príncipe. Y absolutamente me la creí. Pues como príncipe me fui a aprender la letra y la lengua de los caldeos. Y cuando regresé, dijimos, vamos a hacer un partido político. Todos me decían que estaba cucú. Mi hermano mayor me dijo, te hicieron daño los libros, Hugo. Perdiste hasta la cabellera por andar leyendo tanto. Pensamos que era más fácil. Íbamos a llegar aquí, íbamos a escribir la visión en las tablas. El pueblo iba a leer la visión, iba a correr tras la visión y ya teníamos partido político. Eso no fue así. Ha sido mucho más complicado, mucho más difícil que lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Pero después de 15 años lo logramos. Y cuando logramos el registro en este país, hay requisitos muy estrictos para ser partidos políticos. Nadie daba un peso por nosotros. Bueno, había gentes trabajando en el partido que tampoco daba un peso por nosotros. Ya habíamos logrado partido en otros estados, básicamente en Baja California, habíamos avanzado en otros estados, pero todo el mundo nos decía que esa cosa no iba a suceder porque fulano, sutano, perengano ya habían fracasado. Porque la iglesia estaba en un sistema, por cierto, bastante piramidal, bastante egipcio, ¿no? Que yo sigo sin entender y lo voy a seguir sin entender. Desafortunadamente en este país, los líderes espirituales, los que gobiernan espiritualmente esta nación, tienen invertida la pirámide de poder. En lugar de que el gobierno civil se someta, se sujete, los busque para consejo, los busque para oración, los busque para discernimiento, el gobierno civil en este país no busca a los ministros más que para votos. Pero en lugar de que ellos estén anhelando un consejo de ustedes, por eso me encanta que esté Poncho acá, nosotros tenemos un consejo espiritual, uno de ellos es Poncho, son de esos que están siempre atrás de nosotros, ¿no? Porque alguien tiene que dar la cara, no se tengan que nos da mucho gusto, pero sabemos que estamos dando la cara por un pueblo, ¿no? Está invertida la pirámide de poder, andan correteando a los gobernadores, a los presidentes municipales, para que les den una tonelada de cemento, para que les den sillas, para que les renten unos camiones porque los jóvenes se van a ir de excursión. Y andamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Esa es la cultura política de este país. En este país hoy andamos buscando un Mesías. Yo ya me cansé de esta cultura política mesiánica que está esperando que un presidente de la República venga y cambie todo así en 6 años. Aquí duran 6 años los presidentes. Eso no va a pasar nunca, Y por cierto, pues si somos cristianos, yo ya no estoy esperando otro Mesías. El mío vino hace 2000 años. Y esa cultura mesiánica a la que nos hemos sometido, eso es lo que sigue abonando en nuestros pueblos y eso es lo que nos sigue perjudicando. Yo no me canso de decir por todas las iglesias donde voy, digo, ya no predico hace muchos años porque luego dicen que soy pastor y que soy ministro de culto, ¿no? Y vuelvo a insistir que nada me hubiera gustado más. Ya me cansé de irle a decir a la iglesia, nos la pasamos orando por justos y votamos por injustos.
Yo quiero que al presidente de la República le vaya muy bien, ¿eh? No les miento, lloro por Enrique Peña Nieto. Le pido a Dios que le dé sabiduría, porque además están momentos muy complicados el presidente de nuestro país. Ahora, esta es en la parte espiritual, en la parte cristiana, pero esa doctrina que nos hemos confundido de someternos a lo que ellos creen, a lo que ellos dicen, a sus prácticas, eso es lo que ha privado en nuestros países, eso es lo que priva en México. Yo digo, cuando veo a Peña Nieto subir la gasolina y luego nos echan la culpa a los diputados, yo digo, bueno, yo sí oro por el presidente Peña Nieto, nomás que yo no voté por él, ¿eh? Yo no soy responsable de eso. Pero por muchos años privó esa doctrina de que sujetarnos a nuestras autoridades era votar por ellos, aunque estuvieran haciendo cosas contrarias a lo que nosotros pensamos. Yo no puedo entender cómo aquí en la Ciudad de México hay muchísimos cristianos liderados por sus pastores que votan por la izquierda. Esos que han promovido aquí el aborto, porque el aborto en la Ciudad de México ya es constitucional. Los que promovieron la eutanasia, porque la eutanasia en la Ciudad de México ya es constitucional. Por esos que nos negaron el derecho a la vida en la Constitución, por esos votan. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Y saben por qué votan por ellos? Porque les prestan el Zócalo para que hagan un evento. Porque les prestan el sonido. Nada más por eso. Como si no hubiera en este país libertad constitucional de expresar públicamente nuestras creencias religiosas. ¿Saben? En el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México no venía la libertad de creencia. No venía. Nos tuvimos que ir a pelear con ellos. Es más, no sé ni cómo ganamos esa votación. No venía. Le pusimos la libertad de creencia y de conciencia. ¿Y saben qué nos negaron? La libertad de culto. No hay constitución en este país donde no exista la libertad de culto, y los señores del PRD y de Morena, la izquierda de esta ciudad, nos dijeron no pongan la libertad de culto en la Constitución. Y hoy veo que algunos de nosotros quieren hacer alianza con Morena y con el PRD, y yo digo, pero ¿cómo puede ser eso? Soy dirigente de un partido político nacional por la gracia de Dios. ¿Cómo nos salió el partido? Solo él sabe. Teníamos que sacar 200 asambleas distritales. Este país tiene 300 distritos electorales, es decir, teníamos que tener 2/3 partes de representatividad en todo el país. Y cuando ya todo parecía perdido, Dios nos ayudó y sacamos 249 asambleas de las 300 posibles, y necesitábamos 200. Luego nos pedían 220,000 afiliados y entregamos 100,000 afiliados más. Solo 100,000 menos que Morena, y eso que ellos afiliaban en la calle, y tienen un político mesiánico que anda rondando por todo el país con un discurso de decir que él es la solución a este país. Yo voy a seguir siempre creyendo que la solución a este país es Cristo, y que no hay otra manera que Cristo se manifieste si no es a través de nosotros. Nuestra cultura política vetusta, lenta, que nos ha llevado a la tibieza, eso es lo que hoy tiene rendidas a las constituciones y a la ley de este país, bajo cosas que nosotros no pensamos, pero que al final pensamos, no las vamos a necesitar, vamos a seguir viviendo en libertad. Ojalá me equivoque, pero al paso que vamos, hasta la libertad religiosa se va a acabar. Si seguimos sin participar, sin tomar nuestra bandera y sin tomar posición de los lugares públicos, hasta eso está amenazado. Y estoy seguro que en este Congreso vamos a escuchar testimonios donde ya la libertad religiosa está siendo amenazada por los gobernantes. Ojalá de aquí surja un gran frente, que empecemos a mandar a nuestros muchachos a estudiar a los Estados Unidos para que después sean funcionarios de la ONU, y empecemos a contrarrestar lo que ahí se ha hecho. Lo acaba de señalar de manera correcta el pastor Gilberto. La ONU está tomada por personas que piensan exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos. ¿Y saben cuál es la manera de desplazarlos? Tener sus capacidades. Eso es lo más triste. Están más preparados ellos que nosotros. Traen estrategia, traen recursos, y acá todavía nosotros decimos, y si ponemos un poquito de recursos, yo digo que hay que ponerlo todo. Porque en esta generación nos vamos a jugar el futuro de la humanidad. De ver, no estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando cuando les digo que nos vamos a jugar mucho más
que nuestras propias creencias y nuestra propia comodidad. Es muy pesado cuando uno se pone a leer la Biblia en serio. Yo le he pedido a Dios, y me cuesta trabajo, no ser tibio. Pero pues es que si leemos el mismo libro, todos sabemos qué les pasa a los tibios. Son vomitados, punto. Yo no quiero ser parte de una generación de cristianos que sea vomitado de la boca de Dios por no haber tomado una responsabilidad social y clara de defender lo que nosotros pensamos y lo que nosotros somos. Hay algunos que nos conformamos con nuestra pura familia, y sí, ciertamente es muy importante para nosotros la familia, pero también es muy importante enseñarles a nuestros hijos que pueden ser príncipes, que pueden estar gobernando nuestras naciones. Por una simple y sencilla razón: si no alguien más va a gobernar por nosotros. Ese es el tema. O ellos o nosotros, o nos metemos al proceso político y les empezamos a competir, y yo les puedo asegurar que vamos a ser exitosos. Nadie daba un peso por nosotros aquí en este país. Nadie daba un peso. Ya les dije, ni los cristianos. Porque además decían que queríamos utilizar a la iglesia. O sea, como están acostumbrados a que otros partidos lo hagan, pues cuando un cristiano surge en política, pues dicen exactamente lo mismo. Pues estos quieren utilizar a la iglesia. Lo hemos dicho en cansancio, hasta el cansancio. Nosotros no somos unos políticos entre los cristianos. Queremos ser al revés. Queremos ser unos cristianos entre los políticos. ¿No? Estamos esperando que se levante una generación de líderes en nuestros países. Eso es lo que estamos esperando y eso es lo que estamos demandando. Que se levante una generación de líderes que gobiernen a nuestras naciones. Miren, no está tan difícil. Como líder de la iglesia, yo hice lo mismo que hacía en la iglesia, pero afuera. Lo mismito. Los mismos métodos, la misma actitud, las mismas estrategias, lo mismito. Nada más que nos salió un partido político, a pesar de que mucha gente pensaba que no lo íbamos a lograr. Bueno, me enteré de gentes que hasta oraban para que no consiguiéramos el registro. Necesitábamos sacar el 3% de la votación hace año y medio. Y bueno, pues en todas las encuestas no sacábamos más de uno. No sacábamos más de uno. En todas las encuestas que había en todo el país, no sacábamos más de uno. Y nos preguntaban, ¿van a sacar el registro? Y decíamos, claro que lo vamos a sacar. En momentos de debilidad mi esposa me preguntaba, ahí en la casa, Hugo, ¿lo vamos a lograr? Claro que lo vamos a lograr. Y acabo de decir eso, me iba yo solito a decir, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. A buscar el rostro de Dios, porque lo necesitábamos. Sacamos 3.5% de los votos. El año pasado ya hubo elecciones en 3 estados, ya sacamos 5.2. Se acercó una periodista terminando las elecciones pasadas y me dijo, ¿estás convencido de que con 5% de los votos no van a ganar la presidencia en el 18? Y yo le dije, sí, estoy convencido de eso. Con 5% de los votos no va a ganar el PES la presidencia. El próximo presidente de México no va a ser un cristiano. Sí estoy convencido de eso. Pero también estoy convencido que al próximo presidente de la República lo van a poner los votos de PES. Las elecciones en este país van a ser muy cerradas, van a ser a 3/3. Se espera que el que gane va a ganar por 2 o 3 puntos. Yo no tengo la menor duda que si nosotros decidimos poner nuestros votos en uno de esos, ellos van a ganar. Todavía no hemos tomado la decisión, estamos esperando qué va a pasar, porque tenemos un gran problema. ¿Con quién nos vamos a aliar? Si los partidos políticos no creen en lo que nosotros estamos diciendo, hay aquí un partido de centro derecha, el PAN, ya tuvieron la presidencia durante 2 sexenios, que prometieron defender la vida, defender la institución familiar. Eran ese partido con el que ideológicamente podíamos estar más afín. Pues ¿qué creen? Que ahora en el constituyente, todos sus diputados en el constituyente, todos, votaron a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos. Y que el tema del aborto fue defendido por 2 o 3 de ellos. Los teníamos que andar buscando la cara para que nos ayudaran, porque nos ayudaban muy poquito. Es lamentable lo que está pasando con el término de las ideologías, el fin de las ideologías. Ya todo el mundo es pragmático.
Ya todo el mundo, pues donde más nos conviene. Nosotros hemos fijado una posición muy clara. Estrategias electorales, sí negociamos. Coaliciones electorales, sí negociamos. Principios, ninguno. Ninguno, no hay manera. ¿Para qué? Mejor no tener partido. Soñamos con que algún día los políticos aquí en México y ojalá en toda Iberoamérica piensen que hay que reconstruir a la familia. Yo no sé en sus países, pero acá en México seguimos hablando de ¿y cómo fortalecemos al Poder Ejecutivo? ¿Y cómo le damos más facultades al Judicial? ¿Y cómo le hacemos para acabar con el desprestigio del Poder Legislativo, de los diputados, de los senadores? Todo mundo siempre pensando en fortalecer instituciones públicas. Y la principal institución pública y social de nuestros países es la familia, y nadie está pensando, no hay un discurso político en este país para reconstruir el tejido social a través de la institución social más importante que es la familia. Pues nos tenemos que levantar. Y yo diría, hace unos años escuchaba que ya no había tiempo. Yo tengo que decir la verdad. Vamos retrasados, años retrasados, posiblemente décadas retrasados, porque hemos sido muy tibios. Ojalá este Congreso nos sirva a todos nosotros para dejar de serlo, para que si ya estamos muy encendidos podamos pasarle justamente esa pasión que hay en nuestro corazón, ese fuego que hay en nuestro corazón a otros, y podamos hacer un frente común para Iberoamérica. Si no nos interrelacionamos, si no empezamos a buscar qué estrategias funcionan, somos países muy parecidos a pesar de muchas cosas. Bueno, yo digo que a pesar de las redes sociales, seguimos siendo países muy parecidos en muchísimas cosas. Ojalá alcancemos una unidad entre nosotros. He escuchado tantos y tantos mensajes, discursos, llamados a la unidad, que a veces no me queda más que, y no soy muy pesimista, más que decir, híjole, ¿cuándo se va a dar la unidad en la iglesia? Porque apenas se va levantando un ministerio, ya lo estamos atacando. Apenas se levanta un líder, ya lo estamos atacando, ¿no? No saben qué dolor me causa cuando me doy cuenta que en nuestros países vamos y apoyamos a los partidos contrarios a los nuestros. A lo mejor porque no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero estamos de acuerdo en lo fundamental. Yo no tengo la menor duda que los cristianos sí tenemos un eje toral, porque leemos el mismo libro cada 8 días. Algunos lo leemos más seguido. Porque vamos a los mismos lugares cada 8 días, porque escuchamos el mismo mensaje y lo más importante, lo escuchamos de la misma persona. Porque no lo escuchamos de pastores, los escuchamos a través de miles de voces, pero lo escuchamos de la misma persona, del Espíritu de Dios, que nos está llamando a que cambiemos las cosas en nuestros países. Quiero pasarles el último, es la primicia de un spot que apenas empezó a pasar el día de ayer. Aquí en México hay tiempos para los partidos políticos, podemos pasar spots. Hay mucha injusticia porque ellos pasan miles de spots y nosotros pasamos poquitos, pero no nos ha servido. Y bueno, pues esto nos dijeron que era, ahora que lo testeamos, que era un poquito rosa. Por ejemplo, no nos importa que sea rosa, queremos mandar un mensaje de por qué este partido cree en la familia. Desafortunadamente los spots aquí duran 30 segundos, entonces tenemos que comunicarnos en 30 segundos lo que queremos decir. Está un poco complicado, pero este es el spot, el último spot que acaba de empezar a ser transmitido de nuestro partido aquí a lo largo y ancho de nuestro país. A ver si lo hacen favor de pasar, por favor. Le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando me abrazan y me protegen. Que vivamos felices y seguros. ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo? Sí pueden. Mi mamá y mi papá sí pueden. Sí, hasta con los malos que salen en las noticias. Por el futuro de nuestros hijos defendamos los valores de la familia. Encuentro Social. Somos la opción de tu familia. Allí están nuestros documentos básicos. Aquellos defensores del Estado jacobino en nuestro país sí se sorprenderían si leyeran con detenimiento los documentos básicos de nuestro partido. Ponemos en los documentos, es el eje toral ideológico del partido,
que este partido tiene como uno de sus principales objetivos que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Así es como nosotros definimos a la familia. Y con esto voy a terminar para dar paso a la inauguración de nuestro congreso. Hay un hombre que fue muy famoso, un periodista muy famoso aquí en México, se llamaba Germán Dehesa, murió hace algunos años. Por cierto, era un hombre un poco locochón, escribía columnas diario en un periódico muy famoso aquí en la ciudad. Tenía iniciativas tan locas así como que sustituyéramos el himno nacional por lo que acaban de oír cuando apareció el nombre de México hace un ratito con las banderas, por esta Sinfonía de Moncayo, un músico veracruzano, ¿no? Es una canción esplendorosa, impresionante. Un hombre que aventaba ideas así un poco locas. Uno de sus libros escuché una frase que me cimbró y que me gustó mucho y que me gusta también mucho repetir. Él decía: todos los padres aspiramos dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Yo me gustaría que en México, decía, pensáramos al revés, que mejor pensáramos dejarle a este planeta mejores hijos. Justamente lo contrario. Ojalá que nuestras organizaciones religiosas, civiles, sociales y políticas estemos dispuestos a dejarles a este planeta mejores hijos, porque el planeta finalmente ya nos fue entregado en mayordomía por nuestro Dios. Les voy a pedir que me hagan favor de ponerse de pie para inaugurar. Somos un poco ritualistas en México, somos formalistas. Ya les dije que vengo de una denominación un poquito formal, entonces pues nos gusta ser un poquito formal. Y bueno, la verdad es que yo tengo el gran honor, ojalá que esto se multiplique y el próximo año estemos en otro país, y el próximo año en otro país, y el próximo año en otro país, y que otras personas con el mismo corazón que nosotros puedan estarnos ayudando a que nos congreguemos y estar tomando resoluciones y estrategias conjuntas. Dios quiera que así sea. Por lo pronto, híjole, si me dicen la hora, porque me late que no le cambié ahora a mi reloj, ya son de adorno, ¿no? Ok. Siendo las 4:13 de este día, 22 de febrero del 2017, damos formalmente inaugurado este primer Congreso Iberoamericano, pidiendo la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros. Muchas gracias por su atención.